Hola chicos, literatura de España o literatura del castellano, vídeo 14, el teatro medieval, y seguramente ya será el último de la Edad Media. El teatro, precisamente, en castellano, no tuvo una época muy esplendorosa. Venía ya un poquito lastrado de origen, puesto que después del desarrollo que tuvo en Roma y en Grecia, con los famosos, en Grecia, acuérdate del Eurípides, no te Sofocles, que te Esquilo, que era así como aprendíamos los tres grandes dramaturgos griegos, y en Roma con Plauto, con Terencio e incluso con nuestro querido y compatriota Séneca. Este apogeo, al llegar el cristianismo, ya antes de la caída del Imperio Romano, tuvo un declive. Es lógico y natural. La sociedad es influida por una nueva ideología, la cristiana. Religiosa o no, toda ideología trata de excluir otras influencias que no sea la suya. Y el teatro, por su forma, era la más indicada y la más eficaz para el dominio de gran público, de grandes masas. De hecho, piensa que el sacramento comunitario, por excelencia de comunicación de la Iglesia, que es la Eucaristía, en la misa, es una especie de dramaturgia, de teatro. Y, de alguna manera, llenaba ya la necesidad de espectáculo que tiene la sociedad, porque es cierto que la sociedad tiene una necesidad de espectáculo. Bien lo sabían los romanos que decían panem et circenses, tú al pueblo dale pan y dale distracción de espectáculo y lo tienes entretenido. Entonces el espectáculo puesto por el cristianismo fue la Iglesia y descartó ya al resto. Tanto es así que al llevarlo al interior de las iglesias, el espectáculo, que era la misa, pues recibió los asaltos de temas profanos que se metieron en determinados momentos en las iglesias, en los ritos religiosos. Fíjate, ya con los godos en el siglo VI, el tercer concilio creo que fue de Toledo, advertía y censuraba que en las iglesias se daban por parte de los oficiantes, clérigos o no clérigos, unos saltos y bailes y canciones torpes que había que erradicar, eso ya en el siglo VI. Y luego, ya con Alfonso X el Sabio, en su libro de leyes, Las Siete Partidas, les pone a caldo. Porque sí que ya, de una forma mucho más atrevida, se hacían juegos de escarnio, que era como bromas, chanzas, risas, en las iglesias. En parte porque la juglaresca, los juglares, trataban de arrebatar el público. Y ahí surgía una competencia. ¿Quién se lleva al público? ¿El juglar o el cura o el sacerdote? A la gente le gusta la broma, la chanza, la burla, el escarnio. Vamos a dárselo. ¿Dónde? Bueno, dentro del rito de la misa, que claro, la misa no estaría configurada tan formalmente como está hoy.
porque ha habido muchas leyes, normativas, concilios que lo han fijado. Pero antes de esto, pues era una reunión de fieles, sí, con un motivo sagrado, pero donde la relajación y el espíritu de competencia de algunos clérigos, que no eran quizás tan espirituales como debieran ser, que muchas veces eran o tenían vocación de juglares, pero que se habían metido en la iglesia porque allí tenían asegurado el condumio. Y sin escrúpulo ninguno, pues trataban de hacer su espectáculo allí. Me he interrumpido un momento porque tenía un texto preparado de la bronca que les echa Alfonso X el Sabio en su libro de las partidas a estos clérigos relajados que hacían burlas, chanzas y chistes en la iglesia. Fíjate que le dice: los clérigos ni deben ser facedores de juegos de escarnios, porque los vengan a ver gentes como se facen. E si otros homes los ficieren, non desen los clérigos y venir, porque facen este i tónico es el allí, porque facen muchas villanías y desposturas, nin deben otros sí estas cosas facer en las iglesias. Antes decimos que les deben echar dellas deshonradamente a los que lo ficieren, que a la iglesia de Dios es fecha para orar, e non para facer escarnios en ella. Y sigue. Pero representación hay que pueden los clérigos facer, así como de la nascencia de nuestro Señor Jesucristo, en que muestra cómo el ángel vino a los pastores, y cómo les dijo cómo era Jesucristo nacido, y otro sí de su aparición, cómo los 3 rayos magos lo vinieron a adorar, y de su resurrección, que muestra que fue crucificado y resucitado al 3er día. Tales cosas como estas que mueven al home a facer bien e a haber devoción en la fe, pueden las facer. Mas esto deben facer apuestamente con gran devoción, en las ciudades grandes donde hubieran arzobispos y obispos, e con su mandato de ellos, e de los otros que lo vieran sus veces. E no lo deben facer en las aldeas ni en los lugares viles, ni por ganar dineros con ellas. Ya has visto, claro. Lo del rey era legislar, dar pautas. No obstante, como hemos dicho, que la necesidad de espectáculo y también la representación, la imitación en primera persona de otros personajes que no somos, es decir, el hecho de actuar, es algo que va con la naturaleza humana. También en Europa, especialmente en los monasterios suizos allá por el siglo IX, se pusieron de moda unos diálogos entre los oficiantes que representaban algunos hechos evangélicos o de la Biblia. Fueron denominados tropos. Estos tropos se extendieron como la pólvora por toda Europa. Pero Inglaterra, Francia, etc. Y se representaban en las iglesias. Y así, sin el ánimo de escarnio y de burla y de broma que teníamos aquí en la Edad Media en España y que mereció la reprensión de los obispos godos y del rey sabio. Esto dio lugar a los dramas litúrgicos, que estaban clasificados a tenor de los misterios de Cristo que cogían, lo que llamaban los ordos. Ordo, orden, clasificación, clase. Estaba el ordo estele, o el orden de la estrella de los magos. Estaba el ordo de posicio, que era el misterio o la representación del descendimiento
y enterramiento de Cristo de la cruz, estaba el propio de la crucifixión, que es uno de los que más éxito luego han tenido en la cristiandad y que todavía en muchos pueblos de España se representa, sobre textos más antiguos o más modernos, el propiamente dicho de la resurrección y el del nacimiento. Precisamente fue en la Catedral de Córdoba donde se ha encontrado una representación de la Sibila, que es una especie de profetisa, profetizando el nacimiento de Cristo. A ver, me gusta al mismo tiempo que lo digo irlo representando. Lo tengo aquí y vamos a hacer un poquito de resumen de lo que he dicho, porque yo sé que luego tú puede que lo utilices para estudiar y te vendrá bien. Hemos dicho que primero había una pérdida del teatro griego y romano, en parte, por la sustitución del rito religioso de la Eucaristía, de la misa. Que la Iglesia, que la sociedad trató de meter en la misa temas también profanos, que eran los juegos de escarnio. Que fueron prohibidos o castigados en el libro de las 7 partidas de Alfonso X el Sabio, y ya habían sido también criticados ni más ni menos que en el siglo VI por los obispos godos en un concilio el tercero de Toledo. Hemos dicho que, además de todos estos contratiempos, en Europa aparecen, en Suiza, aparecen los tropos, pequeños diálogos de representación en las iglesias, se extienden por toda Europa. Pero mira tú, de nuestra frontera de los Pirineos, había una doble influencia. Por aquí, por Navarra y parte de Aragón, entraba una influencia que se extendía, y por aquí entraba otra que se extendía por Levante. Esta influencia fue dominada por la orden del Cister, los cistercienses, que influyeron muy positiva en muchas cosas y nos trajeron el arte románico precioso, etc. Pero no eran amigos de los tropos nacidos en Suiza. Por eso que ellos sí traían los ritos religiosos, su misa, pero no quisieron hacer los tropos que se habían invadido, sin embargo, por Europa ampliamente, y también tuvieron repercusión en el Levante. Fíjate que hasta nuestros días ha llegado desde entonces la representación de un misterio, el misterio de Elche, que se sigue no solo representando, sino cantando año tras año. Y es una maravilla. En lengua valenciana. Los consejos
que dio Alfonso X el Sabio de hacer esas representaciones, esa dramaturgia, hacerla con los misterios, fue lo que dio en los sordos. Los sordos stele, de la estrella, de la depositio, el descendimiento de Cristo, de la crucifixión, de la resurrección y del nacimiento. Tenemos entonces ahí la aparición de un auto, el auto de los Reyes Magos, es decir, de la orden de Esther. Un gran auto. El auto de los Reyes Magos. Sobre el texto evangélico van representando los personajes, lógicamente son los 3 Reyes Magos, el ángel, algún pastor, Herodes, etc. Es muy completo y se conservan varios textos. Uno parece que tiene más extensión que otro. Decir del auto de los Reyes Magos que se observa una contraposición entre el saber profano de estos sabios de Oriente que traían su propia sabiduría con el saber instituido y consagrado ya en la Edad Media, que no consistía en otra cosa que en el conocimiento de los libros sagrados y todo lo que los libros sagrados dijeran, de cualquier disciplina. La medicina tenía que estar en la Biblia o sacarse de la Biblia. La química, lo mismo. La historia, igual. Es decir, solo había una fuente de sabiduría, que era las escrituras sagradas. Entonces, aquí, claro, chocan con que estos eran sabios, además llamados sabios por la misma Biblia, pero no tenían su sabiduría, era una sabiduría profana sobre el conocimiento del cosmos. Se guiaban por las estrellas. Bueno, pero ellos, en este auto sacramental, bueno, no es precisamente auto sacramental, que estos vendrán luego, en este auto de los Reyes Magos, estos reyes, la sabiduría de los reyes, queda asumida, ensalzada y ya arreglada por la caridad, es decir, por el amor a Dios, por el amor al niño. Y entonces ya quedan convertidos en cristianos fervientes. En la iglesia de Toledo, en la catedral de Toledo y en la catedral de Córdoba fueron los dos principales puntos donde apareció estas muestras primeras de dramaturgia. Del auto de los Reyes Magos tenemos que decir que es algo así como un paréntesis del que no se conocen tradición anterior en la que fundar ese auto, ni posterior, es decir, es algo así como una isla. A lo mejor es que todavía no hemos descubierto los otros textos en los que posiblemente se fundamentara y se inspirara, que esto también es posible que sea así. En la catedral de Córdoba, ya claro, conquistada, se hizo o se encontró un texto famoso también, dramático, de la Sibila, una especie de profetisa que anunciaba el nacimiento de Cristo. Y esto se representaba en la catedral de Córdoba. En fin, que en toda la Edad Media solo podemos distinguir así con fuerza el auto de los Reyes Magos y luego el tío de nuestro Jorge Manrique, es decir, el Gómez Manrique, que a finales del siglo XV
hace producciones dramáticas. Hizo 2 momos o mascaradas. 2 momos o mascaradas. ¿Y qué eran estos? Pues eran unos textos destinados a poner fin a las fiestas profanas, donde había habido torneos, donde había habido justas, las batallas típicas deportivas de la Edad Media de aquella época, donde indefectiblemente el ganador del torneo bailaba con la dama principal de la corte. En aquellos textos el autor daba papel a todos, a los nobles, al rey, a todos estos, para que hicieran su representación, acompañados de bailes y de todo aquello. Es decir, era una puesta en escena del final de una fiesta, con música, con distracciones y con todo ello. Se llamaba momo o mascarada, seguramente también porque se hacía con máscaras. Bien, y además de esto, siendo un autor profano, hace su incursión en lo sagrado. En la Edad Media era inevitable. Y el más famoso fue la representación del nacimiento de Cristo. Una especie de Belén viviente, donde él le hacía hablar a los personajes. En paralelo destacó otro auto también, el auto, pero este ya anónimo, el auto anónimo de la huida a Egipto, cuando ante la búsqueda de Herodes para matar a Cristo se aparece un ángel a José y le dice: coge al niño y a su madre y llévatelos a Egipto, así, por las buenas. Y el pobre hombre, pues haciendo caso, por supuesto, salió y emigró. Tantas emigraciones ha habido luego, pues bueno, Cristo ya le tocó. En fin, y luego ya podemos citar también a otros 2, pero que estos 2 ya están a caballo entre el medievo y el prerrenacimiento, porque aunque nacen en el siglo XV, ellas mueren en el XVI y tienen mucha de su producción en el XVI, pero bueno, por aquello de decírtelo, porque aquí ya ves tú que no hay mucha materia, son Juan del Encina, estuvo y Encina lo tenemos por femenino y en aquel tiempo era masculino, que ya te digo que está a caballo entre el siglo XV y el XVI. Este hizo entre 12 a 15 piezas dramáticas, de teatro también, pero todas dentro ya de los textos sagrados. Y su competidor, que lo tuvo en su tiempo, fue un tal Lucas Fernández. También, este produjo menos, parece que tiene unas 7 obras, este tiene alrededor de la docena, y este tiene unas 7, y también vivió entre los siglos XV y XVI. Ambos fueron como la piedra de apoyo para que apareciese luego un dramaturgo, que este sí ya, un tal Gil Vicente, ya en pleno siglo XVI, que produce mucho y con mucho éxito,
tanto en lengua portuguesa como en castellana, y que servirá de empalme para las grandes obras ya del pre-renacimiento, donde ahí lo primero que estudiaremos será sin duda una tragicomedia, porque fue trágica y comedia, la tragicomedia de Calixto y Melibea, que la daremos en el próximo vídeo. El tema no era para lucirse mucho, como así diríamos, pero te he dado unas ideas. Espero que sean las buenas, y si no, ya sabes, ampliar con el Google, con libros, con lo que sea. Hasta luego, chico.